Onda Terral presenta Dóblame Mucho, un programa presentado y dirigido por Noemi Goma y Davinia Martos. Suscríbete a Dóblame Mucho. Todos los episodios y contenidos adicionales en la web o en la app de Onda Terral, haciendo clic en la pestaña de podcast y en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en Onda Terral, programa quincenal, los jueves a las 21:30 horas. Onda Terral, podcast. Comienza Dóblame Mucho. Buenas noches y bienvenidos a Dóblame Mucho, donde un jueves más vamos a contarte quiénes son las voces que escuchamos en nuestras películas, series y videojuegos favoritos. Hola Davinia, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hola Noemi, hola a todos. Hoy es nuestro programa número 10 y el penúltimo de nuestra primera temporada. Y lo vamos a dedicar a hacer un resumen sobre nuestros primeros 9 programas, con alguna sorpresita que no os vamos a desvelar aún. ¡Estaros atentos! Y comenzamos esta aventura con la serie The Big Bang Theory. La serie empezó a emitirse en el año 2007 y cuenta la historia de dos compañeros de piso, Sheldon y Leonard, con una gran capacidad intelectual, pero con pocas habilidades sociales. Tienen de vecina a una aspirante a actriz que trabaja de camarera llamada Penny, con la que viven diferentes y divertidas situaciones. También están Howard y Rajesh, otros dos cerebritos con los que comparten aficiones como cómics, videojuegos y todo lo que tenga que ver con Marvel y Universo DC. La serie consta de 12 temporadas donde vemos evolucionar a los diferentes personajes y su éxito aún perdura. En nuestros 2 primeros programas hablamos de los actores de voz que hay detrás de los 7 personajes principales, pero la culpable de esta armonía de voces es la directora de doblaje, Rosa Sánchez, que supo elegir voces que encajan casi a la perfección con sus actores reales. La peculiar voz de Sheldon Cooper, con ese timbre agudo y entonación ascendente, sumando todas las palabras técnicas típicas de un científico, fue prestada por el actor Fernando Cabrera. Es la voz también de Stewie de Padre de Familia y el perro de Up, entre otras muchas. Que me decepciona profundamente no poder celebrar la gran noche de Howard. Y si hablamos de Sheldon, no podemos olvidar de la que acabó siendo su mujer en la serie, Amy Farrah Fowler. Su voz tuvo que ser interpretada por 2 actrices, ya que la primera de ellas, Marta García, falleció durante la grabación de la serie. Marta fue también presentadora del Tiempo en Televisión Española y es recordada con cariño por todos sus compañeros. En un mundo gobernado por un castor gigante, los hombres construyen muchas presas para complacer a su señor. Isabel Fernández de Avantay fue quien tomó el relevo de la voz de Amy, gran actriz de doblaje que hemos podido oír en Melrose Place, Lost, The Good Witch y muchas más películas y series. Sheldon, cuando era niña solía soñar con mi boda, pero con el tiempo dejé de hacerlo porque pensaba que ese día nunca llegaría. Otra de las voces más características es la de Penny. La actriz que pone voz en España es Mar Bordallo. Es la voz habitual de Drew Barrymore y la voz de Alegría en la película de animación de Disney, Del Revés. Hola, mis amigas y yo nos hartamos de la disco, así que hemos venido a acostarnos con vosotros. Otro de los personajes de la serie es Leonard Hofstadter, cuya voz corresponde a Jesús Pinillos. Este actor tuvo sus comienzos muy joven poniendo voz a Macaulay Culkin en las películas navideñas de Solo en Casa. Hola, soy Leonard y este es Sheldon. Hola. Venimos a por el televisor de Penny. Perdeos. Vale, gracias por... Iván Jara es la voz de Howard Wolowitz. Pero este gran actor es también la voz de James del Team Rocket en la serie de animación Pokémon, además de ser también la voz de Dexter, el forense psicópata de la serie que lleva el mismo nombre. Ya sé que está sonando el teléfono, mamá, lo estoy oyendo. ¿Quién llama a estas horas intempestivas? ¿Y yo qué sé?
Pues pregúntale por qué llama a estas horas intempestivas. ¿Cómo voy a hacerlo mientras hablo contigo? Bernadette comparte voz con un personaje muy singular, Peppa Pig. Cristina Juste es la actriz que pone voz a estos dos personajes, además de ser la voz de Wanda Maximoff en Los Vengadores. Mira, voy a contarte algo, pero no puedes agobiarte porque yo ya estoy muy agobiada. Y nos queda el último personaje, Rajis Kusrapali, que es interpretado por Álvaro Navarro, al que he tenido el honor de conocer en persona y le agradezco todas sus enseñanzas. Oye, en cuanto llegue, para que vea que no me agobia, voy a bromear sobre su sordera. Pero vamos a dejar a Davinia que nos lo presente, porque creo que tiene una sorpresa preparada. Sorpresa no, Noemi, sorpresón. Y como no puede ser de otra manera, empezamos la primera de nuestras sorpresas con una entrevista a Rajits, o mejor dicho, a la voz de Rajits, el actor Álvaro Navarro. Este valenciano afincado en Madrid no solo es actor de voz, sino también actor de teatro en obras como Don Juan Tenorio, Salomé, El enfermo imaginario, en el que llegó a ganar un premio como actor protagonista, y también es actor de imagen con intervenciones en series como Amar en tiempos revueltos, Yo soy Bea, La que se avecina y otras cuantas series más. También ha puesto voz a Baymax, el adorable robot de Big Hero 6, a Montgomery de la Cruz en 13 razones, Scott McCall en Teen Wolf, además de poner voz a algunos personajes en videojuegos. Pero de todo ello hablamos en el primer programa, por lo que vamos a empezar la entrevista. Bienvenido, Álvaro, a Dóblame Mucho. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias, Davinia, por invitarme a vuestro espacio y comentar un poquito esta profesión. Muchas gracias. Gracias a ti por acceder a esta entrevista. Y bueno, pues voy a empezar con las preguntitas, ¿vale? Vale. A ver qué tal. La primera, por ser un poquito original, ¿cómo empezaste en el doblaje? Bueno, el doblaje lo empecé más o menos como casi a estudiarlo casi a la par con el estudios de arte dramático en la RESA de la Escuela Pública de Madrid, porque un compañero, Gustavo Ausín, que también está trabajando hoy en día en doblaje y en publicidad, a las 2 semanas de empezar los cursos de arte dramático, me dijo que se iba a ir a una clase de doblaje. Y siempre me había interesado el doblaje. Desde bien pequeño me gustaba el rollo de las voces. Desde bien pequeño en mi casa grabamos muchas películas en formato beta, que hay gente que seguramente ni sabrá qué es eso, ni siquiera el VHS tampoco. Pero bueno, en formato beta, y grabamos muchas películas, tanto clásicas como de aquella época. Hablo de los años 80, cuando empezaba el boom del vídeo. Uh-huh. Y siempre tenía esa cosa de jugar con las voces, ¿no? De imitar las cadencias, imitar y recordar los diálogos desde bien pequeño. O sea, te hablo de antes de empezar con arte dramático. Y con 15 años, 16, le planteé a mi padre que me gustaría hacer probar el grupo de teatro del colegio, y luego con 17 años tenía esa gran duda porque yo era una persona que había estudiado ciencias, y en el último momento dije, pues me cambio a letras, porque creo que a mí la física y la química como que no. Entonces tenía esa duda de por dónde tirar, ¿no? Y no tampoco sabía por dónde ir, ni siquiera en letras, porque en mi casa todos eran casa de abogados, todos habían estudiado Derecho, lo que digo yo, todos habían estudiado Derecho, menos yo, que había estudiado Izquierdo. Entonces, sí, chiste malo, pero bueno. Entonces, yo estudié Izquierdo. Entonces, lo planteé y me preparé las pruebas de arte dramático con 18 años y me lié con un tribunal con 6 profesores. Hice el examen, antes un examen teórico, y aprobé con buena nota y entré a la primera. Cosa que decían, no, es que es muy difícil entrar en esta escuela, y la verdad es que había mucha gente. No había tanta gente como años después, que empezaron las series de tipo Whoop a Dance y todas estas cosas. Sí. Pero sí, esos son ciclos que
igual pasó en su época en los años 80, 70 y casi muchos, ¿no? Casi 80, con Fama, la película Fama y la serie Fama, pues hubo también otro boom en la escuela de mucha gente que quería imitar a los que había en la pantalla. Bueno, para no entretenerme, bueno, pues eso. Entonces empecé a estudiar doblaje con este compañero y con también otro compañero que es famoso, es conocido bastante, es Daniel Muriel, y otros compañeros en clase, gente de mi escuela, de la RESA. Y la verdad me acuerdo que... Y era el profesor, se llama porque falleció en 2008, Ismael Avellán, que quien lo conoce o no lo conoce fue el padre de Ruth Gabriel, la actriz Ruth Gabriel, y su hermana es Susi Sánchez, que es muy, muy buena actriz también. Y él fue el que me empezó a enseñar el doblaje. Luego, por circunstancias también académicas y de distinta índole, porque la disponibilidad que tenía que tener con la escuela era total, casi total, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, porque teníamos después de clase, teníamos los ensayos para los ejercicios de clase, los ejercicios que tenemos que presentar al profesor, de improvisaciones y de escenas de novelas y de teatro y demás. Bueno, entonces yo lo dejé, después de un año y pico lo dejé, y aparte también yo me veía como muy verde y me veía incapaz. ¿Por qué? Me veía incapaz de ser, porque digo, esto no es lo mío. ¿Por qué? Porque veía que me trabucaba muchísimo. No podía leer bien. No sabía leer bien en voz alta, primer golpe de vista. Dije, esto no es lo mío, me pongo muy nervioso. Digo, pues esto no es lo mío. O esto no es lo que a mí o no es mi momento. No, tampoco me lo planteé de esta manera. Dije, no puedo seguir. Entonces, hasta el año 2003 no lo retomé. En otra escuela que ya desapareció, que era Tauros, pues me dio clase pues diversos profesores, entre ellos Carlos Tostado y más profesores que había en ese momento. En aquella época había como 2 escuelas principales, digamos, en Madrid. Te hablo del año 2003, que eran la Escuela de Salvador Arias y la Escuela Tauros. No sé si en ese momento había otras escuelas abiertas, no lo sé. Pero no es como ahora que hay muchas más escuelas, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces la Escuela de Salvador Arias pues era una escuela que fui de oyente una vez, me gustó, pero era muy cara. Era muy cara para mis circunstancias, ¿no? Porque además tenía que pedir ayuda económica a mis padres. Y me pudieron permitir que pues ya me están ayudando demasiado para mantenerme en Madrid en estos momentos, ¿no? Porque no sabía qué hacer con mi vida. Voy a terminar arte dramático y no sabía por qué no tenía trabajo tampoco de arte dramático. O sea, estaba un poco muy estancado. Y era el momento en el que yo decía, ¿me quedo en Madrid o me voy a Valencia, a mi tierra? Y pues no sabía qué hacer. Entonces, bueno, pues lo retomé el doblaje mientras yo trabajaba en Telepizza. También, y me pagaba la habitación y más trabajos. Yo también he trabajado en el Telepizza. ¿Te has trabajado ahí? Pues sabes cómo va esto. Entonces, bueno, pues lo estuve un año en Telepizza y luego pues dije, me lanzo a la piscina y pongo a retomar el doblaje en 2003 otra vez. Coincidió ese mismo año, ese 2003, con trabajar en Telepizza y luego retomar el doblaje, y estuve con el doblaje como año y medio o así. Y en esa época, en 2003, me lo tomé con otra actitud. Me lo tomé con actitud por buscarle un poco de alegría a mi vida, decir, pues me voy a divertir muchísimo, quiero divertir muchísimo en clase. Entonces, buscar siempre la parte lúdica en las clases, ¿no? Divertirme mucho con la voz y no tener la responsabilidad hasta cierto punto. No ser demasiado responsable, porque yo, por mi carácter, he sido muy querer hacerlo todo muy bien, que saliera todo muy bien, y eso ha ido en mi contra a veces, ¿no? Es decir, quiero hacerlo tan bien que me equivoco. Entonces, primero decir, me relajo. Entonces dije, pues mira, el doblaje me sirvió también para relajarme mucho más en muchas cosas.
la escuela en esta época de 2003. Y luego ya, pues en 2004, finales de 2004, empecé a ir de oyente. Me acuerdo que la primera... No sé si me estoy alargando mucho, perdón. Y la primera... Bueno, la si quieres, enlázalo con la siguiente pregunta, ¿vale? Que es, ¿cómo llegaste a tener el papel de Raditz en Big Bang Theory? Vale, bueno, Sí. me fui de oyente la primera vez a los estudios, ya que me cambiaron de nombre, hoy en día es SDI, y antes se llamaba Avaira, los estudios Avaira que estaban antes en Sánchez Pacheco, cerca de Metro Alfonso XIII. Y me acuerdo que la primera vez que fui de oyente fue con Antonio Villar, un director que está hoy en día, sigue trabajando, lógicamente, y estaban haciendo un redoblaje o haciendo doblaje de nuevos de capítulos que no se habían doblado, no lo sé, no me acuerdo, pero era doblaje de la serie MASH, que algunos lo conocerán, que estaba ambientada en la época de la guerra de Vietnam. Sí. Y pues la primera persona que vi doblar en ese momento era Antonio Gálvez. Casi nada, con Antonio Gálvez. Muy buen actor, muy buen director, muy buen ajustador. Era una persona, trabajé un poco con él en una serie de Urgencias y la verdad es que un gusto trabajar con él. Porque él sabía cómo quería hacer las cosas. No digo que los otros directores no lo sepan, pero te sabía transmitir y era una persona que te decía, bueno, ya comentaré más adelante. Vamos a la siguiente pregunta, por favor. Que estoy enrollando. Y estoy con esto. Estoy haciendo así con las cosas. Vale. Bueno, pues la siguiente es lo que te comentaba. ¿Cómo llegaste a hacer el papel de Raditz? ¿Cómo te seleccionaron? ¿Si hiciste algún casting? ¿Cómo fue ese proceso? Pues no, yo llevaba como un año y empezamos a doblar la serie en 2006, creo que era, septiembre-octubre de 2006, creo recordar. Yo llevaba pues como año y medio trabajando, convocatorias, iba teniendo cierta continuidad desde llevaba como 6 meses, ya empezaba a tener 6 meses trabajando en doblaje, empecé a tener un poco más de continuidad, iba mucho de oyente, eso sí me acuerdo que horas de oyente, muchas horas de oyente, cosa que hoy en día pues por varios motivos no se puede, ojalá cambie la cosa, pero ya no, eso no está en nuestra mano, en mi mano me refiero, ¿no? Eso ya, a ver si cambia, veremos. Pero me acuerdo que hice muchas horas de sala, hacer sala o ir de oyente para escuchar y pedir pruebas. No me hicieron prueba para Big Bang Theory, me llamaron de producción, me acuerdo de la persona que me llamó, que era Mila de producción de los desaparecidos estudios EXA, donde se encuentra hoy en día SDI, en la calle Alcalá. Antes eran los estudios EXA. Y me llamó Mila, me dijo, mira, te llamo porque te quiere convocar Rosa para una serie que va a empezar. No me dijo el nombre me lo dijo, creo que se lo pregunté porque me quería investigar por internet, ¿no? De qué se trataba. Entonces ya miraba las caras de los personajes. Bueno, a lo que voy. Me dijo, oye, es una serie que tiene pocos takes, tenía como 5 takes o 6, tiene muy poquitos. Un personaje que creemos que va a seguir saliendo, porque creo que Rosa tenía los 3 o 4 primeros capítulos. Había visto los 2 o 3 primeros capítulos. Y Rosa Sánchez, a la que se le agradeceré eternamente la oportunidad que me dio con esta serie, vio la serie y dijo, esta serie lo va a petar. Esta serie es muy buena. Entonces, y me acuerdo que cuando le preguntaba, Rosa dijo que tenía muy claro desde el principio el reparto. Muy claro. Dijo que, bueno, pues que quién iba a hacer a Leonard, quién iba a hacer a Sheldon, a Howard y a Raj. Claro, para mí fue una sorpresa porque, bueno, Rosa fue la primera directora que confió en mí, me fue la primera convocatoria que tuve el día 15 de marzo de 2005 en los estudios EXA. Y bueno, llegó a mí sin prueba y fue por decisión de la directora. Y bueno, antes íbamos en bloque y casi siempre estaba convocado con
con Iván Jara, porque muchas veces compartían secuencias Howard y Rayis. Y así 13 años. 13 años, 13 temporadas, 13 que empezamos en EXA, y a partir de la tercera temporada estuvimos se grabó en Technison. Bueno, pues después de 13 años... A grosso modo, te lo puedo contar así. Después de 13 años, supongo que bueno, pues Rayis tiene algo de ti y tú tienes algo de él, o ¿qué tenéis en común ambos? Bueno, puede ser que un poco... ¿Qué te llamó la atención ese personaje? A lo mejor un poco de timidez, porque además son un poco frikis, yo soy un poco friki a mi manera de muchas cosas, y puede ser que sea, no sé, vería algo en mí la directora de Rayis, por lo mejor por timbre de voz, por cadez, por manera de... No lo sé. Yo no tenía el mutismo selectivo como no tengo el mutismo selectivo como si no, mal ibas, ¿no? Claro, entonces, pero sí que, pues, no sé, vería algo en mí, la directora, que tuviera algo de personaje, el carácter del personaje en mí, pues puede ser algo que tuviera el personaje. Todos tenemos algo de algún personaje y todos tenemos nuestra parte, un poco de timidez, un poco de valentía, un poco de vehemencia, un poco de... Todos tenemos un poco de todo, no somos personas planas. ¿No? Yeah. Simplemente hay que potenciar a la hora de interpretar un personaje. Si un personaje es de esta manera, pues potenciar esa parte de ti que tú tienes también, ¿no? Esa parte que te está demandando el... Pero después de 13 años, yo supongo que habría algún hermanamiento o algo entre el personaje y tú, ¿no? No, lo que hay normalmente es cuando son series, los personajes van creciendo. Uh-huh. Porque los guionistas van aportando cosas, van aportando ideas, se van enriqueciendo al personaje y también los actores van enriqueciendo al personaje. Si es un buen actor, le va aportando cosas que no se esperan. Que antes no tenía, ¿no? Que antes no tenía, que ni siquiera los propios guionistas lo podían pensar, pero sí que con trabajo en equipo siempre puede ir evolucionando un personaje, ¿no? Eso pasa también no solamente en doblaje, pues tú vas aportando cosas. Sí, también en series de españolas, pues también un personaje empieza a tener con 5 frases y luego pues va teniendo más le dan más bola y va. O empieza con una personalidad y acaba con otra totalmente contraria. O contraria o desarrollando otras ciertas diferencias, claro, que se dice el arco del personaje. Se va un arco del personaje, te empieza de una manera y también en una secuencia tú empiezas de una manera tu personaje y termina de otra manera, porque van pasando una serie de circunstancias que le hacen variar su actitud y variar su carácter, ¿no? A veces. Algo de mí de que tenga que se ha quedado un hermanamiento que dices tú. Bueno, me quedo con el cariño y con las ganas de volver a doblar a este actor, que le he vuelto a doblar en otra serie, en una que fue un cameo que tuvo de 3 takes, pero que me llamaron del estudio, la verdad fue un detalle. Y luego otra serie que doblé a finales del año pasado, que era producida por Uma Thurman y era un registro totalmente distinto. En otras ocasiones no lo he doblado yo, no ni siquiera me he llamado para hacer pruebas para ese personaje, pero es que en esto, lo que te comentaba antes, hay cosas que están en nuestra mano y otras que no. No tenemos exclusividad de nada, Ninguno tenemos exclusividad de nada. Y ahí pues te da pena o te da lástima porque dices, podría haberlo doblado yo, ya, pero influye. ¿Dónde se lleve la película o la serie? Si es a otra ciudad, si la distribuidora considera que quieren hacerte pruebas, pues lo van a hacer. Que no quieren hacer pruebas, pues no lo hacen. Y si el director considera que vale que lo has doblado a ese actor en otra serie, pero en esta serie no te ve para ese papel, pues... Por mucho que te quejes, por mucho que te enfades, por mucho que nuestro ego nos diga es que no me han llamado, dices, tienes que respetarlo y seguir adelante y decir, bueno, pues no era mi momento, no era papel para mí y saldrá otra cosa, siempre con la esperanza que te vuelvan a llamar para otro trabajo. Y ya está. Es que no hay más, hay que resignarse muchas veces y hay que seguir adelante.
Y a partir de ahí, ¿qué consejitos darías a los que intentamos empezar en todo esto? Mira, yo consejo, o sea, primero, no hay fórmulas. No hay fórmulas, no hay fórmulas. Ya sabes tú que no hay fórmulas en este tema, no hay una fórmula mágica. Paciencia, mucha paciencia. Uh-huh. Que si tienes momentos de frustración, no los apartes, o sea... Forman parte de ello. Forman parte de esta profesión. Del proceso, sí. Ten en cuenta que es una carrera de fondo, eso ya habrán dicho más compañeros, supongo, o dirán, una carrera de fondo donde o te mueres de hambre o te mueres de sueño. Uh-huh. Yo en estos momentos pues tengo mucho menos trabajo que hace 4 meses o 5. Ahora ha hecho un bajón en casa, viene mucho menos dinero a mi casa. Y decir, bueno, pues ¿vendrán más cosas? Sí, porque tened en cuenta que en estos momentos, imagínate, yo ahora estoy hablando contigo y yo no sé lo que me va a venir ahora. Igual dentro de una hora me llaman para una serie muy importante o me llaman para de tal estudio, para una prueba, para una película. Sí. ¿O no? Sí. Es que no sabes lo que va a pasar, no sabes cuál es el trabajo que te va a venir. Ni idea, ni siquiera antes, hace como 15 años, sabías más o menos el trabajo que vas a tener de aquí a 2 semanas, una semana y algo. Pero es que ahora no. Es que ahora te llaman en el momento. Un momento para el día siguiente o... Sí, para el día siguiente, para empezar una serie. Oye, que vamos a mandar muestras al cliente para ver si encajas para este actor, para tal serie, que la va a llevar tal, y empezamos mañana. ¿Cómo lo tienes? Y mañana tienes que estructurar toda tu vida y lo que tengas previsto, fuera. Cambiarlo. Sí. Cambiarlo, claro. Entonces, pero en general, también en el mundo de la publicidad es mucho peor. Publicidad locutada y la publicidad de imagen también. Porque a veces la publicidad de imagen me han dicho, oye, estás en opción, grabas un miércoles, pero hasta el martes por la tarde no te dicen si estás o no estás. No. ¿Sabes? Es lo que se llama la PPM. Lo digo en inglés, Pre-Production Meeting, que es como la reunión de preproducción, digamos, o el previo a empezar el rodaje. Esto es así. Nuestra profesión es así de caótica, así de inestable, así de surrealista a veces. Y también de bonita, ¿no? Bonita, sí. Y es bonita, es dura, es muy difícil. Sí. Yo cuando me empecé con esto, yo creo que también una especie de una mezcla de inocencia, ignorancia e ilusión es lo que estaba en mí al principio, y digamos que esa inocencia y esa ignorancia se va diluyendo y la ilusión está por ahí también, y hay que mantener la ilusión. Hay que mantener, y yo sigo siendo ignorante en muchos temas y sigo aprendiendo, y cada día que te convocan es una prueba y no sabes, y a lo mejor tienes un día malo y no puedes dar el 100% de lo que tú sabes que puedes dar. Y hay eso es que tienes mala garganta porque has dormido mal o porque tienes un constipado que no es de cura y dices, es muy frustrante a veces. Pero bueno, esto es que, yo digo, esto me pasa a mí y seguramente le habrá pasado a mucha más gente. O sea que... Y en los trabajos normales también pasa. Claro. Normales, digo normales en el sentido de... Sí, te he entendido. Pues nada... Pues muchísimas gracias, Álvaro, por esta pequeña entrevista. En otra ocasión, a ver si tenemos mucho más espacio. Esto es como un cierre de temporada. Entonces, bueno, pues inicié este Dóblame Mucho hablando de Big Bang Theory, y el primero que hablé es de ti y el primero que entrevisto es a ti. Pues muchas gracias, Davinia. Muchas gracias. Nada, gracias a ti por hacer... Un saludo a todos los que nos estén escuchando este podcast y nada. Y un saludo también de Rajis Ramayan Kutratali. Podéis llamarme Raj. No tenía otro nombre más sencillo, ¿no? Sí, no tenía otro, no podía además ser... No, pero hay muchos.
que son más complicados todavía. O sea, Bueno, pues muchísimas gracias, Álvaro. A ti. Hablamos, hasta luego. Dale, hasta luego, un abrazo. Álvaro, muchas gracias por haber participado en nuestro programa, pero esto tiene que continuar. Antes de pasar a nuestra siguiente sorpresa, vamos a hacer un repaso a nuestro glosario de doblaje. Hacer sala es la expresión que se utiliza cuando una persona acude de oyente a las grabaciones en estudio, solo para aprender de profesionales que están grabando en ese momento. En la actualidad, y con las medidas que existen por el COVID-19, es prácticamente imposible hacer sala. Esperemos que en un futuro próximo podamos volver a aprender de los mejores en directo. Un término utilizado en el doblaje es el take, no confundir con escena, y es que es la palabra que se utiliza para medir cada unidad de trabajo de un actor. Sería cada parte en la que se divide un guión. Según el convenio colectivo de profesionales del doblaje, cada take está formado por 8 líneas, si son varios los personajes que intervienen, o por 5 líneas si solo interviene un solo personaje o monólogo. No puede haber más de 70 caracteres por línea. Los takes deben de estar mecanografiados a doble espacio. Según la cantidad de takes grabados, así será la remuneración que perciba el actor o actriz de doblaje. Pre-roll. En sala se le llama pre-roll a los 4 o 5 segundos que se anteponen a la intervención del actor. Esto nos sirve para concentrarnos en el take que vamos a grabar y poder entrar a tiempo. Cuando el técnico ha pinchado muy cerca del tiempo de intervención de nuestro personaje, le pedimos educadamente un poco más de pre-roll. Otra de las expresiones que más se utilizan en sala es pegarse a la cara. Y no es pegar al personaje, sino fijarte bien en todas sus expresiones que tiene, tanto el movimiento de los ojos, su expresión en general, para captar esa esencia, esos sentimientos que el personaje original quiere dar y tú transmitir con tu voz. Muévelo 3 a la izquierda. Y ahora 2 a la derecha. Ay, perfecto, perfecto. ¿Qué significa cuando oímos esto en sala? Con esta frase, el director o directora se está refiriendo al frame. Un fotograma o frame es cada una de las imágenes que forman un vídeo. Se expresan con las siglas FPS. En el cine la norma son 24 frames por segundo. Sin embargo, en televisión es más habitual utilizar 25. Cuando estamos en sala, los vemos reflejados en el código de tiempo, que además de mostrarnos la hora, minuto y segundo, nos muestra el frame, que son los 2 últimos dígitos. El código de tiempo nos sirve como guía cuando no tenemos referencia visual del actor, o también para grabar documentales en los que el narrador es una voz en off. Combo. No es lo que te pides en el Foster, que viene de todo. Alitas, patatas, nachos... No, una combo con N y con V viene de la palabra convocatoria y es como se llama al acto de acudir a grabar a una sala con un determinado número de takes. Su duración varía dependiendo de los takes que tengas que grabar y pueden tener diferentes combos al día, dependiendo del estudio o del personaje. Cada combo se paga aparte independientemente del número de takes que vayas a grabar. Tienes que pisar a tu compañero. ¿Eh? ¿Cómo? En sala, pisar al compañero no es pisarle los pies como habéis pensado alguno. Nos referimos al momento en el que un personaje tiene que hablar a la vez de otro, sin esperar a que el compañero termine su frase. Esto suele ocurrir en escenas rápidas o llenas de tensión, en la que los personajes no dejan terminar al compañero y hablan unos por encima de los otros. Y seguimos con el repaso de la primera temporada de nuestro programa. Otra de las series de las que hemos hablado en nuestro programa es Cobra Kai. Como serie secuela de la película de Karate Kid, Cobra Kai comienza 34 años después contando la historia de los personajes principales que actuaron en la película. Johnny Lawrence trata de salir adelante en la vida, reabriendo el dojo de karate Cobra Kai, que hace revivir la rivalidad con el ahora exitoso vendedor de coches Daniel LaRusso.
La dirección del doblaje de esta serie fue realizada por Ramón Hernández, locutor, actor y director de doblaje, con una dilatada experiencia de más de 15 años. También es el director de doblaje de la serie Stranger Things y pone voz a Phil Callahan, ayudante del sheriff de la serie. Actualmente combina las dos pasiones, la de actor y director de doblaje, con la de social media strategist. Dentro del reparto de voces hablamos de los principales protagonistas de la serie. La voz de Daniel LaRusso adulto es la de Ángel de Gracia, el que fue voz del joven Aladdin en la película animada de 1992, y la voz habitual de Thomas Ian Nicholas, Seth Green, Jonathan Rhys-Meyer y Scott Boehner. ¿Johnny? Sabía que eras tú. Este es Johnny Lawrence. Nos conocimos hace mucho tiempo. La encantadora y agradable actriz Marta Rodríguez pone voz a Samantha LaRusso. Esta jovencísima actriz ha puesto voz a diferentes personajes. Ha participado en Fast to Furious 9, El poder del perro, Raised by Wolves e incluso en series de animación como Madagascar, Pequeños Salvajes. Papá, oye, siento mucho lo de hoy. No debí invitar a nadie a casa sin pediros permiso. Mi reacción ha sido exagerada. La voz de Johnny Lawrence adulto corresponde a José Posada, un grandísimo actor de doblaje cuya magnífica voz también la podemos oír en actores como Adam Sandler, Matt Damon, James Franco, Jude Law y uno de mis favoritos, Ryan Reynolds. Y como no, es la voz de Chandler Bing en la serie Friends. De hecho, no soportaba este trabajo. Tú págame lo que me debes, Mike. Y nos queda otro personaje que nos vuelve a presentar Davinia de una forma muy especial. ¿Quién será? ¿Lo de anoche era taekwondo, jiu-jitsu, artes marciales mixtas? Es karate. A continuación, vamos a conocer un poco más a este joven actor de doblaje, voz de Miguel Díaz en Cobra Kai, Iván Priego Posada. Nuestro entrevistado ha vivido el doblaje en casa como algo natural, nieto de Luis Posada Mendoza y Nuria Cugat y sobrino de Luis y José Posada. A pesar de que empezó en el 2016, ya es casi un habitual en las series más punteras en las diferentes plataformas, como Lucas de Stranger Things a partir de la 3ª temporada, o Hunted en Raised by Wolves, o también siendo habitual la voz de Fred Heckinger, el actor que aparece en las películas de La mujer en la ventana, La calle del terror o en la serie de Disney Plus, Pam y Tommy. Pero de todo ello ya hablamos en el programa número 7, que encontrarás en Spotify, iVoox y Google Podcast, o en el apartado de podcast de nuestra web de Onda Terral. Así que empezamos con la entrevista. Bienvenido, Iván, a Dóblame Mucho. Gracias por aceptar esta entrevista. ¿Qué tal? Pues muy bien, encantado, Davinia. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con vosotras. Y tenía ganas ya de venir desde que me lo dijiste. Pues me apetecía mucho. Pues muchas gracias por aceptar la invitación. Quería hacerte pues unas preguntitas muy sencillas. La primera de todas, la que seguro que no falla en ninguna entrevista. ¿Cómo llegaste al doblaje? Sí, la verdad es que esta es bastante de las recurrentes. Pues, a ver, en mi caso, bueno, el doblaje para mí lo había visto siempre, ¿no? Desde pequeño, siempre había estado en mi casa, digamos, ¿no? Porque, claro, mis abuelos, tanto mi abuela como mi abuelo eran actores de doblaje. Claro, mis tíos, Luis y José, también son actores de doblaje. Y, bueno, para mí el doblaje era algo normal, ¿no? O sea, era, no sé, algo habitual. A veces en comidas familiares, pues se comentaba y tal. Y, bueno, yo no le daba mucha importancia. Y cuando ya estaba acabando los estudios de instituto, sí que tuve que hacer un trabajo de final de curso, digamos, y lo hice sobre el doblaje. Y entonces ya ahí fue cuando me tuve que meter un poquito más, ¿no? Y realmente investigar, ¿no? Y cómo funcionaba y tal. Y al verlo me entró más el gusanillo y dije, ay, pues esto me gusta, ¿no? Es curioso, tal. Y entonces sí que yo les dije a mis padres, dije, pues me gustaría hacer doblaje. Y ellos me dijeron, bueno, tú estudia otra cosa porque es muy complicado. Me dijeron, tú estudia algo, estudia una carrera, un grado, algo, haz alguna cosa y luego ya veremos. Y bueno, pues entonces sí me apunté, hice un grado superior. Bueno, mentira, primero empecé una carrera, pero no me gustó, la dejé el primer año, hice un grado superior. Entonces, cuando hice los 2 años del grado superior, al terminarlo, que no tenía nada que ver, era sobre diseño de videojuegos, terminé y dije, bueno, vale, ya lo he hecho.
ahora quiero intentar hacer doblaje, que es lo que quería. Y me dijeron, bueno, pues vale, tal, inténtalo. Y entonces hice un curso de un par de meses, simplemente, era cortito, de como introducción. Y bueno, pues me gustó mucho. Y dije, ostras, es que esto realmente es lo que me interesaba. Y entonces fue cuando dije, vale, pues quiero hacer esto. Y bueno, pues bastante inconscientemente, pues me tiré de cabeza y dije, venga, yo quiero hacerlo, me meto ahí. Y esto fue, pues, principios de 2016, hace pues un poco más de 6 años. Y bueno, realmente aún conseguí en esa época, todavía se podía acceder a hacer sala a algunos estudios, podías ir a ver y a aprender cómo trabajaban. Y bueno, pues hablando con algo, porque mi madre, claro, obviamente ya conocía a mucha gente de la profesión, y hablando habló con Manolo García, hijo, ¿no? Que dirige, y le comentó, ¿no? Y dijo, pues sí, puede venir conmigo a hacer sala y tal. Y fui con él unas veces, y entonces me llamó para bueno, no fue una prueba, sino directamente me convocó. Me dio un papelito y me dijo, así ya te escucho. Y sí, esa fue mi primera convocatoria, y entonces ya de ahí, pues bueno, le gusté, ya me fue llamando más, ¿no? Un poquito en varios estudios de Barcelona, y entonces ya desde ahí, pues yo, lo dicho, como en ese momento aún podía hacer sala en algún sitio, pues conseguí ir metiendo poquito a poco, ¿no? Y pues hablar con este otro y tal. Y bueno, y poco a poco, pues al final realmente tardé unos años en arrancar porque, claro, a lo mejor el primer año hacías un par de combos un par de combos al mes ya era como mucho, ¿no? O sea, si tenías una ya era ¡guau! Fiesta. Y realmente es eso, a los 2-3 años, más o menos, sí, más tirando hacia 2019, ya fue cuando ya empecé ya a entrar, digamos, ¿no? De que ya hacía más cositas y tal. Y bueno, ya está hoy, y aquí estamos. Qué bien. Bueno, y la siguiente pregunta, relacionada con el tema que hablamos de Cobra Kai, que es de donde hablamos de ti. ¿Cómo llegaste al papel de Miguel? Pues ¿Cómo fue ese momento de descubrirlo? Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue el proceso? Pues la verdad es que fue también un poco curioso, porque bueno, el director de doblaje de la serie, que es Ramón Hernández, que bueno, yo con él había trabajado, que justo lo primero que hice con él fue Stranger Things, que también la dirigía él. Y en ese momento, pues, bueno, fue un año antes de Cobra Kai, sí, fue un año antes. Y bueno, ahí trabajé con él y tal, pues me conoció, fui haciendo cositas. Y entonces, con Cobra Kai, fue justo que me llamaron un día del estudio de doblaje, que me dijeron, ¿cómo tienes? Además, fue las vacaciones de verano, porque era junio, julio. No, fue todo julio. Sí. Me dijeron, ¿cómo tienes julio? Porque Ramón te ha dado un personaje en esta serie y tal, que vamos a grabar, pero no me dijeron serie ni nada, simplemente me dijeron, un personaje en una serie, lo vamos a grabar en julio. Y yo no me iba de vacaciones y dije, sí, no hay problema. Y entonces, bueno, me dieron fechas y tal. Y entonces mi tío, José, claro, me envió un mensaje que me dijo, ay, ya me han dicho que vamos a estar juntos en una serie Cobra Kai y tal. Y yo dije, uy, pues no sabía nada. O sea, sé que es una serie, pero yo no tengo ni idea de qué es. Y me dijo, no, pues está muy chula, tal, no sé qué. Él ya me comentó un poco. Y entonces también otro amigo, David García, que también participa en la serie, que hace a Kyle, uno de los chicos malos, de los malotes, que él sí que se había visto la serie de cuando se estrenó en su momento en YouTube, las 2 primeras temporadas, y le gustaba mucho. Y él sí que la conocía y también me comentó de, ay, sí, pues es esta serie, está muy bien, que es sobre Karate Kid y tal. Y bueno, entonces ya fui un poco sabiendo un poco lo que era, pero de rebote, ¿no? Digamos. Y entonces cuando llegué allí, pues nada, llegué y el director Ramón sí que me dijo, vos, mira, pues es una serie, va sobre esto, y tú eres Miguel, que bueno, es así como un poco el protagonista, y pasa esto, tal, y me lo explicó. Y yo dije, pues muy bien, muy bien. Y empezamos a hacer la serie, y cuando hacíamos 5 episodios semanales. O sea, hacíamos del tirón toda la mañana, hacíamos 5 episodios. Y claro, sobre todo en los 5 primeros, Miguel tiene más papel, aparece más. Y sale ahí con Johnny y tal. Y claro, entonces ya ahí José ya estaba grabado y ya le escuché en 2 o 3 capítulos.
Y entonces también fue un poco esa impresión, ¿no? De, ostras, que estoy compartiendo escena con José y tal, que tengo que mantener el nivel, ¿no? Era un poco esa presión. Y luego también, cuando ya llevaba un par de capítulos o 3, fue ese momento de que, claro, ya al ir viendo dije, ostras, esta serie está muy bien. O sea, no me lo esperaba y está muy bien. Sí. Y ahí ya fue cuando fui cogiendo un poco el puntito de decir, guau, y vamos haciendo más capítulos y es que está muy chula, me gusta. Y bueno, realmente es que fue así de rebote, de simplemente, por lo que me comentaron, sí que creo que hicieron pruebas de voz, pero no las grabamos, sino que mandaron muestras. Y pues para mí me pusieron para Miguel y me cogieron, pero bueno, no sé, a mí simplemente me llamaron y me dijeron, oye, tienes esta serie con este director, estas fechas, y me lo encontré. O sea, fue un poco así de rebote casi. Qué guay. Pues me alegro mucho, porque aquí además Cobra Kai y tengo 2 peques y es que lo adoran. O sea, la adoran. Es que está muy chula, o sea, y realmente yo entiendo que también a los jóvenes que les guste mucho, porque es... Claro, es que toca tanto lo sentimental a los que ya empezamos a tener una edad, un poquito, como los más pequeños que claro. lo disfrutan. Sí. Está muy chula, la verdad, y yo la recomiendo mucho. Sí, y además que va dando unos pequeños valores, pues, y las 2 caras, ¿no? La que es más agresiva del dojo Cobra Kai y la más tranquila del Miyagi-Do. Bueno, pues la siguiente pregunta que tengo en mente es, como claro, tú creces con ese personaje a la vez que el personaje crece en la serie, entonces... ¿Qué hay de ti, de Miguel, y qué hay de Miguel en ti? O sea, ¿qué has aportado a Miguel? Que a lo mejor pueda decir, bueno, pues este toque es mío, ¿no? Es complicada. Sí que es verdad que yo creo que igual lo que... Ya no solo que le aporte yo, sino que creo que igual me siento como un poquito más identificado con Miguel, o que desde el primer momento conecté, fue un poco la bondad del personaje. Sí. De que desde el principio lo ves que es muy buen chaval, que el pobre, bueno, tiene sus problemas, ¿no? Y realmente lo único que quiere conseguir es, pues, vivir en paz. O sea, estar tranquilo, vivir en paz. Y bueno, fue ese momento de que creo que conecté bastante rápido, porque eso, lo vi y, bueno, su forma de ser, ¿no? De eso, de muy buen chaval, de ayudar y tal. Claro, sí que luego hubo un momento cuando avanza la serie que... Sí. Hacia el final de la primera temporada, sobre todo, cuando empieza la segunda, que ya está más en modo Cobra Kai, malote, y ahí sí que yo le estaba viendo y cuando lo estaba haciendo yo pensaba, es que vaya hostia que tienes, chico, o sea, piensa un poquito, y ahí sí que no me sentía tan identificado hasta que luego ya vuelve un poco al camino, ¿no? Y tal, pero sí que en esos momentos cuando lo hacía pensaba, jope, chico, es que vaya hostia te mereces. Pero bueno, luego ves que eso, que realmente no es mal chaval, simplemente que estaba un poco perdido y que ya vuelve más al camino correcto y tal. Y yo creo que igual, quizá, eso, más que yo le aporte o que me aporte a mí, es un poco quizá esa bondad del personaje que conectamos por ahí, quizá diría. Sí, la verdad es que sí, es un chaval que empieza muy bien en la serie, como muy tranquilote y muy buen niño, luego tiene su punto macarrilla que le dan y luego vuelven otra vez a calmarle un poco y a que empieza ya a ser un poco más maduro. Sí, hombre, ya le va tocando que va creciendo el chico. Sí. No, y además la quinta ya en breve la tenemos aquí en Netflix. Uh-huh. No te voy a preguntar nada porque normalmente soléis tener un silencio tremendo, así que la dejo ahí. La quinta, pues esperamos que llegue prontito. No sé si era para diciembre también o para finales. Septiembre. Se estrena en septiembre. Bueno, pues para cuando volvamos otra vez con Dóblame Mucho, empezará otra vez Cobra Kai. Exacto. Y por último, ¿qué le dirías a las personas que, como en mi caso, que estamos empezando, no podemos hacer sala? ¿Qué consejito nos darías para un poco seguir en este camino? A ver, realmente quitando eso, que realmente ahora mismo, ya como has comentado, es un momento muy complicado por desgracia, para poder entrar, porque es eso, con todas las restricciones, tema COVID y las restricciones por COVID de ahora, de estos últimos años, pero incluso antes, ya sobre todo los clientes empezaron con más restricciones de
Sí. de que no quieren que entren para evitar filtraciones, spoilers y demás. Es más complicado, pero realmente lo ideal para empezar a día de hoy es estudiar en una escuela, en un sitio que tenga profesores, sobre todo en activo, que ellos mismos te puedan ayudar en ese sentido, ¿no? Al estar trabajando en ese momento en la profesión, ya sean directores, actores, que estén en activo y que puedan ayudarte a hacer esa conexión. Sí. Y luego, una vez ya, pues bueno, consigues alguna oportunidad, ¿no? Por suerte te dan la oportunidad y puedes ir haciendo, puedes entrar un poquito. Realmente yo creo que lo que diría es lo mismo que me recomendaron a mí, mis tíos, también cuando empecé, que fue que, sobre todo, respeto por todo el mundo, por todos los ya no solo compañeros y compañeras, sino todo el mundo que trabaja en esto, tanto producción como técnicos, como mezcladores, como traductores, todo el mundo, porque es un trabajo en equipo y si una pieza falla ya no funciona. Ya. Y hay que tener un respeto total por todo el mundo. También mucha puntualidad. Si a ti te convocan a una hora, tú llegas antes de esa hora, por si acaso. Si se retrasa algo, que no sea por tu culpa. Ya. Y simplemente yo diría disfrutarlo. O sea, disfrutarlo porque, sobre todo cuando empiezas, tienes muchos nervios, es normal, a mí también me pasaba. Yo cuando empezaba y veía que se encendía la luz roja, yo me ponía a temblar. Pero es que es verdad, hasta que consigues acostumbrarte a ello, es disfrutarlo todo lo que puedes, porque yo creo que esta profesión es un regalo y cuando consigues que te den alguna oportunidad, sobre todo lo que tienes que hacer es eso, es disfrutar de esa oportunidad, intentar estar relajado, aunque sé que es muy complicado, es más fácil decirlo que hacerlo, y ya está, y trabajar duro y ir a por todas. Ay, muchas gracias. Sí, vamos, yo creo que los pilares casi en todos los trabajos, sobre todo los que salen del corazón, ¿no? Como es el doblaje. Porque aunque hay un micrófono, no se te ve, estás poniendo voz a otra persona, pero te está saliendo de ti, no está saliendo de otro lado. Entonces, cuando uno sale de ahí, sale del alma, del corazón, de lo que quieras llamarlo, pero sale de uno mismo. Sí, eso es cierto. O sea, somos el filtro que lo hace salir. Y Exacto. sobre todo eso, transmitir una emoción que no es tuya, que la está viviendo otra persona y la tienes que hacer tuya. Sí. Pues muchísimas gracias, Iván, por esta breve entrevista. Muchas gracias por haber accedido. Y bueno, esperamos verte prontito y seguiremos hablando de ti en nuestro programa y cuando quieras, pues estamos para ti también, ¿vale? Gracias a ti, Davinia, gracias a las dos por invitarme. Sí que se me ha hecho cortito, así que si en algún otro momento queréis que hagamos otra un poquito más larga, yo encantado, es un placer. Sí. Y gracias a las dos también por este trabajo que hacéis, este programa tan interesante y divulgativo que yo encuentro que está muy bien y que recomiendo mucho. Así que lo dicho, gracias y cuando queráis, aquí estamos. Gracias a ti, Iván. Saludo. Que vaya bien. Muchas gracias, Iván, por haber participado en nuestro programa. Y hasta aquí la primera temporada. Esperamos que lo hayáis disfrutado y nos vemos en septiembre. No nos vemos en septiembre, que todavía no te doy vacaciones. ¿Cómo Nos que queda no? un programa más. ¿Un programa más? ¿Pero aún quedan sorpresas? Sí, tenemos muchas guardadas en un nuevo programa para la semana que viene. Pues ya lo sabéis, tenemos un programa extra la semana que viene. Dejamos aparcado el Suena de Cine, que se duerma un poco, y retomamos con Dóblame Mucho y super cierre de temporada. Sí, porque va a ser un fin de fiesta espectacular. Si este programa os ha gustado, no quiero contaros lo que va a pasar el programa que viene. Y luego podéis suscribiros a nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos la semana que viene en Onda Terral. La buena onda. Adiós. Adiós.
Suscríbete a Dóblame Mucho. Todos los episodios y contenidos adicionales en la web o en la app de Onda Terral, haciendo clic en la pestaña de podcast y en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en Onda Terral, programa quincenal, los jueves a las 21:30 horas. Onda Terral, podcast.